Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Santana, matrícula 18 ISM 169. Pues en la tarde de hoy le vengo a hacer una breve exposición acerca de los acerca de los puertos virtuales y los puertos físicos. Pero antes de exponer acerca de los puertos físicos y virtuales, primero debemos de conocer lo que es el contexto o la definición de puertos. Pues, en una forma coloquial, los puertos son forma de entradas y de salida. Pues, en un lenguaje ya informático, un puerto es lo que nos permite la conexión de un dispositivo al hardware. Esto se puede definir o clasificar en dos tipos de puertos, que son los puertos físicos y los puertos virtuales. Entonces, también podemos conocer dentro de esos mismos conceptos de puertos, los puertos de entrada y los puertos de salida. Entonces, en el mismo concepto de puerto, tenemos entendido que se clasifican en puertos de entrada y puertos de salida. Al final del video le voy a enseñar cuáles serían estos tipos de puertos de entrada y los puertos de salida. Pero antes de él le voy a explicar acerca de estos puertos. Pues la primera, el puerto de entrada es lo que se encarga de conectar cierto tipo de dispositivos al computador y permite manipular el computador. Sin embargo, los dispositivos de salida son aquellos puertos que permiten conectar cualquier dispositivo al hardware a través de su puerto y la información que contenga el software sea transmitido a través del periférico de salida o lo que se haya conectado. Un ejemplo físico, pues, un puerto de entrada sería el mouse y un teclado también, pero un puerto de salida sería una bocina. Conectamos la bocina, pero la bocina no manipula el hardware, el software, discúlpeme, sino el software, la información que tiene el software es transmitido a la bocina para que tenga la salida a través de ahí. Pues bien, entonces nuestros conceptos, lo cual son lo que nosotros debemos de definir, son los físicos y los virtuales. Pues el primero serían los físicos, que era lo que le había hablado en un primer ejemplo, que son esos puertos que nos permiten entrar y conectar. Hay muchos tipos de puertos físicos que lo traen las computadoras. Si nos fijamos en la primera computadora o en las computadoras de mesa, son los que más puertos tienen físico, porque tienen puerto para USB, para dispositivos de bocina, para el mouse, para el teclado, etc. Entonces, en los puertos físicos son aquellos puertos que nos permiten conectar dispositivos hacia el hardware. Ahora, los puertos virtuales son los que nos permiten conectar o hacer interconexiones inalámbricas dentro del software. Eso quiere decir que son puertos que no son físicos, pero virtualmente sí existen. Esto es más considerado en la enrutación IP, en el desarrollo de las direcciones IP, donde se crean tipos de redes y ese tipo de redes pues necesitan una conexión, solo que no están hechos físicos, pero sí están hechos virtuales. En los programas que más se utilizan es en el Packet Tracing, donde nosotros podemos hacer el enrutamiento de IP. Pues, sabemos que dentro de ese tipo de programa y dentro de ese tipo de conexión hay varios tipos de conexiones que son de bus, local, red de área virtual y ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, como les decía, tengo un ejemplo aquí para enseñar los tipos de puertos. Tenemos esta laptop. Entonces, estos son los puertos que comúnmente tienen las laptops. Entonces, tenemos un puerto USB, HDMI. Este es un puerto de entrada, entonces es un puerto de salida, ya que la información que tiene el hardware, el software, discúlpeme, es transmitido a través del cable por una pantalla. Pues este es el puerto físico del internet. Eso es un puerto de entrada, porque la internet, que es la cual está fuera del dispositivo, se conecta y la laptop puede tener dispositivo. Entonces, comúnmente esos son los tipos de conectores que tiene la laptop, pero en las computadoras nosotros podemos ver la entrada para el monitor,
la entrada para el cable USB, el teclado y las bocinas, que son lo que más comúnmente se utilizan. Y también tenemos las tarjetas, que las tarjetas son periféricos de entrada. Eso es todo por hoy. Pasen un feliz resto del día.